Bueno, pues, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escucha bien? Sí, sí. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Eduardo Santana. Trabajo en el área de Microsoft Business Cloud dentro de Ibermática. Y bueno, hoy me toca hablaros un poquito de nuestras capacidades en torno a la construcción y la promoción inmobiliaria sobre una plataforma global, entendiendo como plataforma global el conjunto de una serie de soluciones que nos van a permitir abordar cualquier problema que nos podamos encontrar dentro del sector. Para comenzar, voy a comenzar con un vídeo muy cortito de 1 minuto y medio que creo que, como resumen ejecutivo, da las pinceladas claras de lo que luego os voy a desarrollar a lo largo de esta presentación. A ver, un segundito. La industria de la construcción es... ¿Lo mejor es enemigo de lo bueno? La industria de la construcción es uno de los sectores impulsores de la economía. Pero entonces, ¿por qué se encuentra entre los más ineficientes? Su digitalización está siendo lenta. Acelerar la transformación digital del sector de la construcción es el principal objetivo. El desvío, tanto en plazos de tiempo como en costes, es el gran caballo de Troya para el sector, convirtiendo así los proyectos en poco rentables. La transformación del sector solo puede venir de la mano de la tecnología, pero entendiendo que no existe una única tecnología que actúe como motor de cambio. La transformación deberá venir por un conjunto integrado que permitirá al sector subirse al tren de la construcción 4.0. Estructuras presupuestarias claras con un control exhaustivo de obra, procesos automatizados de ofertas y compras, incluso a través de aplicaciones móviles, información comercial integrada y compartida en todo el ciclo, incluido el financiero. Control financiero de las obras con análisis automatizados. Son muchos los beneficios que trae consigo la digitalización del sector. Destaca, en la fase de diseño, el modelado virtual con BIM, la inteligencia artificial, la robótica, el Big Data y la impresión en 3D, entre otras. Tecnologías que las empresas del sector están explorando como nueva fuente de ingresos. ¿Por qué Ibermática? Ibermática proporciona una solución integral para gestionar el negocio y relacionarse con los clientes, abarcando una combinación única de herramientas de inteligencia de negocio, colaboración y comunicación. IBbuilding, basado en Microsoft Dynamics 365, está pensado para dotar a las empresas constructoras de un sistema integrado de gestión para permitir el control de las obras durante todo el ciclo de gestión. Y es la única solución integrada con BIM, Building Information Modeling. Cuando se combina BIM e IBbuilding, se crea un potente sistema de gestión de proyectos que revoluciona los proyectos de construcción. Un sector tradicional que tiene como objetivo lograr una mayor automatización de la producción y la eficiencia de recursos como vía para aumentar su competitividad. Bueno, pues como habéis podido ver en el vídeo se comentaban una serie de cuestiones que vamos a desarrollar ahora y que se podrían resumir en estos 4 puntos. Hablaba de retos del sector, de retos de transformación que a lo largo de la mañana ya los otros ponentes han ido desarrollando, o sea que los voy a pasar bastante rápidos. Hablaban de IBbuilding como una herramienta troncal que desarrolla toda la funcionalidad necesaria para cualquier empresa del sector de la construcción y también de empresas auxiliares que puedan estar alrededor de este tipo de desarrollo de negocio. De la integración con BIM como un elemento fundamental que cada vez se hace más necesario y que va a determinar además
un factor muy diferencial en todo lo que tiene que ver con herramientas de gestión combinadas con las herramientas técnicas, es decir, unir el mundo de gestión cada vez más con el mundo técnico. Y por otro lado, otra serie de herramientas, algunas de ellas emergentes, pero que cada vez más se van introduciendo, no por introducir tecnología per se, porque eso no tiene tampoco mucho sentido, sino porque realmente pueden convertirse en una fuente de negocio para nuestras compañías, y es ahí donde radica su importancia. Entonces voy a intentar ir desarrollando todo esto. Vamos a hablar primero de los retos. Ibermática desarrolló ya el año pasado un barómetro del sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria, en la que fuimos analizando un poquito pues cuáles eran las necesidades del sector, las necesidades que más nos demandabais, y cómo poder abordar una estrategia que diera solución a esas necesidades. Tenéis, por supuesto, todos estos enlaces, como las presentaciones van a estar disponibles, las vais a poder descargar, todos los enlaces que hay y el contenido lo vais a poder analizar con detalle. Y el enlace de nuestro barómetro está aquí. Bueno, aquí había una serie de parámetros que tampoco los voy a repasar pormenorizadamente, pero como veis se centraban sobre todo en la rentabilidad de las ventas en las promociones inmobiliarias, en el ajuste o en el control de los costes, sobre todo tanto de financiación como de promoción. Por supuesto, en la etapa de ejecución, todo lo que tiene que ver con los costes directos e indirectos de la construcción. Todo lo que tiene que ver con el capítulo de precios y de condiciones de venta, sobre todo cuando estamos trabajando con diferentes interlocutores y nuestra oferta no es exclusiva, digamos, de nuestra compañía, sino que tiene que mediar con otras UTEs y con otros servicios. Por supuesto, ajustar el calendario de las certificaciones mediante planificaciones continuas a lo largo del ciclo de vida de la construcción. Y todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la normativa, que ahora mismo pues, nos han comentado cómo está el tema de la Comisión SBIN y cómo cada vez más pues, se van incorporando nuevas normativas, que además muchas veces están de manos de las comunidades autónomas, es decir, que no son, digamos, estándares en todo el territorio nacional, y eso también es un hándicap que tenemos que tener en cuenta. En cuanto a las estrategias para resolver o para intentar mejorar todo este escenario, es indudable que vuestras compañías conocéis esto mejor que nosotros, pero nosotros sí que podemos dar alguna solución al respecto. Bueno, pues las más importantes o las que queremos más importantes tener en cuenta son la movilización de todos los procesos internos de obra. Cada vez más necesitamos que los diferentes actores que luego vamos a ver que intervienen en el proceso de obras puedan acceder cuando quieran y desde la ubicación que quieran. Muchas veces, ya se ha comentado aquí, hay incluso problemas, ¿no?, de coberturas a nivel de redes y demás que tenemos que tener en cuenta, pero nuestras aplicaciones deben de estar preparadas para ello y deben de dar esa flexibilidad a los jefes de obra para que puedan imputar sus seguimientos y para que todas las personas que de alguna manera están relacionadas en todo el proceso pues tengan acceso a los sistemas de gestión y acceso a la información también, a la consulta de información que podemos sacar de ellos. Mayor visibilidad de los elementos de la cadena productiva. Al trabajar con diferentes herramientas y con diferentes soluciones, nos damos cuenta que a no ser que exista una integración muy clara entre todas esas herramientas, la visión que nosotros tenemos de la evolución de todos los procesos es la que nos da la herramienta que estamos utilizando y que muchas veces es muy inferior a la que tiene nuestra compañía al respecto, ¿vale? Y están a lo mejor en diferentes repositorios de datos, en diferentes departamentos, de manos de diferentes personas. Bueno, pues ahí, lógicamente, al no poder dar una solución completa con una única herramienta, porque eso ya es imposible con la cantidad de diversidad de cuestiones que tenemos que abordar, se hace necesario que esas herramientas estén perfectamente integradas, y es ahí donde precisamente podemos aportar un elemento de mejora importante.
y que viene a colación del siguiente punto estratégico, que es la reducción de riesgos por manipulación humana. Lógicamente, si los sistemas están desintegrados y tenemos diferentes islas de información, tenemos que repetir muchas veces la imputación de los datos, lo cual nos puede llevar a errores después en el análisis de los mismos y a que el jefe de obra tenga sus datos, el responsable administrativo o económico de la obra tenga los suyos y los técnicos no tengan ninguno de los dos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos una integración de toda esa información en repositorios de análisis únicos, ¿vale? Eso es muy importante, y que toda la información analítica que va a estar de cara a los responsables provenga del mismo sitio, eso nos va a simplificar mucho el trabajo, además de que nos va a reducir, lógicamente, los costes de manipulación y aumentar la productividad. Y algo muy importante, la unión de todo el tema de gestión económica, administrativa, de seguimiento, con los elementos técnicos de la obra, y eso nos lo puede dar, nos puede venir muy bien toda la integración con BIM. BIM nos va a aportar esa visión global, visión de conjunto global, en la que en un plano ya no vamos a tener solo información, digamos, 3D, sino que vamos a tener información 4D, 5D, 6D, 7D, con diferentes elementos, con diferentes informaciones de valor que intervienen a lo largo de todo el ciclo de vida de la obra. La gestión de documentos también es algo muy importante y vosotros lo sabéis mucho mejor que yo por la cantidad por el volumen de documentos que intervienen a lo largo de la gestión, tanto en volumen como en disponibilidad. Son documentos que los necesitamos a lo largo de la cadena de producción en diferentes momentos y que han de estar disponibles. Todas las herramientas que nos ayuden a la digitalización, a la creación de metadatos, es decir, de índices para poder acceder de forma rápida a esos documentos y a la posibilidad de relacionar esos documentos con información de nuestros sistemas de gestión, que sí que está estructurada, nos va a facilitar todo lo que tiene que ver con el trabajo de la gestión documental. Como veis, y esto también se ha hablado, el barómetro arroja un escenario en el que, como ves, hay mucho recorrido de mejora, ¿vale?, en todos los aspectos. Hablamos de que un 34%, y estos son datos de nuestro barómetro también, un 34% de las empresas tienen herramientas que consideran insuficientes para simplemente controlar la rentabilidad, fijaros, de las promociones. Muchas veces porque el tema financiero dentro de todo lo que es la gestión económico-financiera de obras está muy poco desarrollada, curiosamente. El 47% no disponen de una previsión mensual, es decir, no ejecutan cierres mensuales que permitan hacer comparativas reales entre lo producido, lo certificado, lo previsto, ¿vale?, y lo que realmente tenemos registrado en contabilidad, que muchas veces son cosas diferentes, porque ya sabéis que el momento contable va mucho más atrás. Si nosotros, y esto es muchas veces, digamos que una pena, ¿no?, una penitencia que arrastramos. Muchas veces nuestras estadísticas son las contables y eso es un error tremendo, porque si esperamos a la contabilidad, a recibir las facturas, al contabilizarlas, al tenerlas disponibles en nuestros sistemas, ya no necesitamos el dato estadístico, ya es demasiado tarde. Tenemos que controlar las obras por producción, por certificación, eso lo sabéis perfectamente. Y esos momentos se producen en tiempos diferentes, pero después a su vez tienen que estar cuadrados y registrados en nuestros sistemas. No puede haber una desviación entre la contabilidad y la estadística, y de eso también os podemos ayudar, ¿vale? Bueno, no identificación de márgenes económicos unitarios, sino más globales, más genéricos, pues porque muchas veces la estructura capitular de las obras es una lista interminable y se decide por agrupar, pero sin meter un criterio de agrupación adecuado que después nos permita ir al nivel de detalle necesario. No hay un modelo de cálculos de costes de financiación, muy importante también para tener en cuenta en el control financiero de la obra. Se carecen de herramientas para controlar todos los costes de obra, no incluyen precios de las condiciones de venta en sus modelos de gestión, etcétera. Como veis, son todo puntos de mejora en los que nos hemos basado para ir incorporando en nuestra solución IB Building herramientas que nos permitan realmente dar un valor añadido al sector. Pensad que llevamos bastante tiempo trabajando con IB Building y que el desarrollo
se desarrolló en versiones anteriores. El primer IB Building creo que era de la versión 4.0, si no recuerdo mal, de Microsoft Dynamics NAV, o sea, ya pues prácticamente el bisabuelo, ¿no?, de lo que ahora utilizamos. Y poco a poco la tecnología de Microsoft nos ha permitido incorporar una nueva visión de lo que son los sistemas de gestión. Y el primer cambio importante es el de estructurar la información por roles. Es decir, no tener tanto una estructura, no disponer tanto de una estructura departamental de nuestra compañía, sino una estructura basada en los roles que intervienen realmente en cada uno de los procesos. Así hemos identificado una serie de roles, fundamentalmente aquí os he puesto una especie de, entre comillas, DAFO, que no es un DAFO, ¿no?, pero bueno, de debilidades y de aportaciones de solución, de 4 roles importantes, que son el jefe de obra de producción, los administrativos que se encargan de la gestión de las compras, luego veremos en la siguiente parte los comerciales, la parte ya más relacionada con las ventas y el tema de la gestión económico-financiera. Bueno, pues hemos desarrollado una serie de debilidades que están detectadas y que están muy identificadas y a las cuales les hemos puesto una solución. No voy a entrar, como os digo, en pormenorizar cada una de ellas, va a estar a vuestra disponibilidad y lo podéis ver con tranquilidad. Lo mismo para los departamentos comerciales y para los departamentos financieros. Veis que aquí siempre en la parte verde, digamos, vamos a hablar de funcionalidad y de tecnología, pero todo se apoya en un porqué, y eso es lo importante. O sea, no se trata de aplicar tecnología porque sí, sino para dar solución a una necesidad real que nos han comunicado los diferentes roles que intervienen en todo este proceso. Entrando ya un poquito en la visión general y también sin aburriros, porque realmente la funcionalidad o desglosar toda la funcionalidad de IB Building puede ser pues como muy, necesitaría prácticamente un par de horas, ¿no?, para entrar en detalle de ello, pero sí que hay 5 grandes, digamos, procesos funcionales que tenemos en cuenta. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la definición de la obra, de nuestro proyecto constructivo y de los agentes que intervienen en ella, es decir, de nuestros proveedores, de nuestros clientes, promotores y demás, ¿de acuerdo? Por otro lado, costes, muy importante, todos los elementos que implican algún tipo de coste y que repercuten en esa obra y que tenemos que controlar y además controlar periódicamente y replanificar cada vez que los controlamos para hacer un seguimiento real. Por otro lado, lógicamente, todo lo que tiene que ver con los ingresos, que también repercuten lógicamente en la obra para tener un primer estudio de rentabilidad sin que tengamos que esperar a la contabilidad para ello, ¿vale? Una serie de procesos que nos van a permitir controlar periódicamente la obra y que nos van a hacer ir avanzando hacia adelante, en plan, yo siempre digo aquí lo del tren cremallera, ¿no? Ya sabéis que un tren cremallera puede ir para adelante, pero no puede ir para atrás, ¿no?, hasta que no llega al final y vuelve a bajar. Pues esto ocurre lo mismo en la obra. Nosotros intentamos que el proceso de obra se vaya cerrando periódicamente y que estemos siempre comparando periodos equivalentes y que estemos comparando datos equivalentes gracias a unos procesos de cierre que nos van a permitir precisamente eso, en cuanto tengamos la información en el sistema, poder conseguir esa analítica, digamos, anticiparnos a la analítica, a través de la analítica, a lo que sería la contabilidad de nuestro sistema de gestión. Y por otro lado, una serie de elementos adicionales pero importantes que nos van a permitir controlar otros aspectos de la obra y que ahora os detallaré un poquito, ¿vale? En cuanto al tema de obras, pues como veis es prácticamente, y esto creo que más o menos todas las compañías de construcción o la mayor parte pues trabajan en este sentido. Lo primero es el estudio, donde nosotros partimos de un presupuesto pues para acudir a cualquier tipo de contrata y demás. Ese presupuesto viene de una estructura técnica que IB Building ya recoge, pero que no tenéis que utilizar el apartado de estudios para recogerla. Si utilizáis otros sistemas de planificación conocidos en el mercado, como Presto o cualquier otro, podemos a través de los BC3 importar esa estructura y recogerla en nuestro presupuesto de obra, ¿de acuerdo? Al nivel que nosotros queramos, con el nivel de detalle que queramos, con las descripciones ampliadas, por ejemplo, o con cualquier otro dato que nos venga de una estructura de BC3, de Presto, de lo que sea, ¿vale?
Con eso vamos a tener nuestro presupuesto, al que podremos también, lógicamente, modificar y añadir cuestiones y, por supuesto, aplicar la estructura capitular para el control del seguimiento de obra y de sus costes que queramos en cualquier caso. Vamos a tener que hacer reestudios a lo largo de todo el proceso. Los reestudios lo que nos implican es precisamente controlar esos costes, controlar cómo va respecto de lo previsto nuestra obra y replanificar, que viene un poquito después, pero ir replanificar la obra. Es decir, cada vez que hemos controlado el sistema en cuanto a costes, lo que nos sugiere es que volvamos a replanificar, es decir, que todas esas desviaciones que podamos tener respecto a lo previsto las reflejemos en la nueva planificación para que estemos alineados de alguna manera nuestra planificación teórica con la realidad de lo que va sucediendo después en la obra, pero sin perder la información de origen. Lógicamente, nosotros tenemos la planificación inicial y todas las versiones de planificación a lo largo de la vida del proyecto, ¿vale? Algo muy importante, muchas veces las estructuras la estructura de capítulos, de partidas, de las obras son larguísimas. Muchas veces, y sobre todo para la combinación con elementos de BIM, donde el nivel de detalle puede ser muy alto, puede ser un 400, un 350, un 200, lo que sea, pero aún así puede ser muy alto para reflejar, digamos, a nivel de capítulo, de partida y de elemento de nuestra estructura capitular. Lo que podemos hacer es trabajar con lo que nosotros denominamos máster de obra, es decir, agrupaciones que nos van a permitir que a nivel de imputación, que a nivel de certificación, que a nivel de todas las labores que vamos a ir realizando para el seguimiento de la obra, trabajemos con una estructura menor, más manejable, pero que después se repercuta bien de forma prorrateada o bien de la forma que nosotros hayamos programado en el reparto de forma automática, ¿vale? Con lo cual vamos a tener siempre una visión de detalle, pero trabajando con un máster de obra mucho más simple, con menos partidas. Eso también nos hace mejorar la productividad y sobre todo evitar errores, ¿vale? Porque muchas veces no necesitamos tanto nivel de detalle para esas imputaciones, ¿vale? La planificación como elemento, planificación y replanificación como elemento troncal de control, ¿vale? De ahí sale un plan de gestión que nos va a dar, pues, digamos que una primera visión de nuestra cuenta de resultados extracontables, basadas sobre todo en la producción real, ¿vale? Y que luego alinearemos. Y sobre todo, pues también un control de todos los precios contradictorios que se pueden ir produciendo a lo largo de ese periodo en el que estamos planificando. Como veis, esto es realmente un circuito de trabajo, ¿no? Un circuito de trabajo que vamos repitiendo periódicamente. Normalmente es mensual, pero puede ser en el periodo que nosotros queramos. Elementos importantes, lógicamente todas las compras, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la gestión de compras. Por supuesto, el sistema incluye un proceso de adjudicación en el que podemos categorizar nuestros proveedores, categorizar las condiciones que queremos poner para nuestras ofertas de compra y seleccionar el proveedor comparando las ofertas que vamos recibiendo, ¿vale? El sistema ya nos compara los parámetros que nosotros hemos querido, pues, por ejemplo, plazos, coste económico, tipo de ejecución, disponibilidad de BIM o no, etcétera. Y todos esos parámetros los comparamos con las ofertas recibidas y podemos ya adjudicar y realizar el pedido correspondiente. A partir de ahí, pues el circuito más o menos habitual de compras, ¿vale? De albaranes de entrada y demás, y la facturación, lógicamente, con su contabilización automática y su plan de pagos de forma automática. Todo lo que tiene que ver con acopios de obra, es decir, cada obra va a tener su almacén, los acopios se pueden realizar de forma pormenorizada para cada almacén, teniendo, por lo tanto, un inventario separado por obra, ¿vale? O también podemos acopiar de forma genérica y después redistribuir, eso ya lo veremos en las herramientas adicionales de aquí. Todo el tema de técnicos. Cuando hablamos de partes de trabajo, son tanto trabajos técnicos, es decir, horas, como máquina también, maquinaria que podemos ir necesitando a lo largo del proceso constructivo y que también sus costes se repercuten al sistema a través de partes de trabajo, ¿vale? Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el control de las subcontrataciones, tanto a nivel de gestión de documentos, que ya sabéis que hay un estándar para ello, como todo lo que tiene que ver con las certificaciones y los correspondientes pagos.
El circuito de ventas no voy a entrar en detalles porque realmente es bastante estándar. Realmente pues, vamos a controlar la producción y la certificación, con lo cual ya tenemos el elemento factura. A partir de ahí vamos a poder desarrollar facturas de ventas y ya entrar en un proceso pues, de control de cobros, de generación, lógicamente, de la cartera correspondiente, de la circulación de los efectos a nivel de las normas 19, 34, en fin, todas las normas que se emplean dentro de lo que es los sistemas de pago y por supuesto la contabilización y el registro de las facturas en nuestro sistema contable, ¿vale? Operaciones importantes para controlar la ejecución de las obras. Como os decía, una vez que nosotros, lo primero que hacemos es bloquear el periodo que nosotros ya vamos a analizar para que ya no se produzcan imputaciones sobre ese periodo, contabilizar y hacer un reporting ya muy específico donde vamos a tener todos los informes de consulta que van a necesitar los diferentes roles que intervienen en el proyecto, desde seguimiento económico hasta seguimientos más técnicos, de plazos, de cumplimiento versus lo presupuestado, etcétera, etcétera. Hay una serie de informes que llamamos genéricamente el IEO, el Informe Económico de Obra, que tiene como 7 consultas diferentes y pues ahí tenemos recogido prácticamente todo lo que vamos a necesitar al respecto. Y también a partir de esos datos podemos alinear todo lo que es nuestra estadística con la contabilidad, ¿vale? Haciendo los correspondientes asientos de forma automática. La contabilidad prácticamente es en todo el proceso algo transparente para los usuarios finales. Prácticamente no se tienen que ver en ningún proceso contable, salvo las típicas regularizaciones, acopios específicos, alguna periodificación y cosas de este tipo, pero todo lo que tiene que ver con el proceso, digamos, relacionado con las compras, las ventas y la declaración de las certificaciones de la producción que genere asiento contable están contemplados de forma automática en el sistema. Como veis, tenemos también una serie de elementos auxiliares, como pueden ser los almacenes reguladores, que nos permiten, en esos escenarios en los que nos interesa a lo mejor acopiar de forma genérica para varias obras, pues poder después repartir esos acopios genéricos en las diferentes unidades de obra y llevar un control, digamos, pormenorizado para cada obra, aunque por condiciones económicas de compra, por oferta, ¿no? de nuestros proveedores, no sea más rentable el realizar acopios más grandes en un almacén regulador. Los repartos de coste de forma también extracontable, si nosotros queremos. Control de toda la documentación de los subcontratistas. Un módulo también específico para la homologación de proveedores que tiene que ver mucho con lo que son las adjudicaciones de la parte de la planificación de compras. Todo lo que tiene que ver con la gestión de UTEs, realizando también los repartos prorrateados en función del porcentaje de participación de cada una de las UTEs en la obra. Y una serie de esquemas de análisis que parten del estándar de Microsoft Dynamics, que muchos de vosotros conoceréis a lo mejor, de los análisis por dimensiones, pero con una analítica en fila y en columna muy específica del sector y muy orientada ya a aquellos parámetros que vosotros estáis esperando analizar en un análisis de dimensiones, de centros de coste, de unidades de obra, de departamentos, de tipo de obra, etcétera, etcétera. Y que, por supuesto, está enlazada, si lo queremos, con el BI, con el Business Intelligence, ¿vale? Por descender un poquito, pero sin entrar mucho en detalle, sobre lo que es digamos, funcionalidad estándar y aprovechando toda la funcionalidad estándar de Microsoft Dynamics, nosotros hemos desarrollado este módulo de IB Building que funciona de forma específica para el sector, pero transparente para el usuario, es decir, un usuario no sabe si está trabajando con el estándar o está trabajando con IB Building. Realmente para él es la misma aplicación, ¿de acuerdo? Todo está hecho con la misma interfaz de usuario y de la misma forma, con lo cual no hay prácticamente diferencias funcionales. Todas las operativas genéricas, pues de realizar consultas, de realizar filtros, de realizar búsquedas, de moverse con la aplicación, funciona exactamente igual en la parte
verticalizada en la parte específica para vuestro sector, que es IB Building, que la funcionalidad genérica que puede ser la contabilización de facturas o la gestión de un pedido de compra. Esa parte es prácticamente estándar dentro de la solución. Como veis, aquí está pormenorizado pues, todas las cosas que lleva el módulo, digamos, básico, y a esto le añadimos una serie de módulos adicionales que pueden ser que podemos ir incorporando posteriormente si los necesitamos. Algunos de ellos son relativos, específicos a digamos, actividades auxiliares dentro del sector de la construcción, y otros son, digamos, más horizontales para un mayor control económico de nuestra actividad, si es que lo necesitamos, ¿vale? Y por último, un módulo que funciona de forma independiente, que es el de promoción inmobiliaria, pero que también puede ser, lógicamente, integrado con la gestión de construcción en aquellas empresas que seáis a la vez constructoras y promotoras, ¿vale? Por desarrollar un poquito más los módulos adicionales, como os decía, tenemos 6 módulos que son más específicos de sectores auxiliares, como pueden ser los tratamientos de plantas de transformación y los marcados C para esas plantas, la gestión de excavaciones, allanamientos, movimiento de tierras y demás, todo lo que es documentación de subcontratistas, que es un módulo que se suele poner casi siempre, ¿no? Porque casi siempre vamos a subcontratar muchas cosas. Mantenimiento de maquinaria y mantenimientos urbanos también, para lo que es también el ciclo de vida útil de nuestra infraestructura o de nuestra edificación, en definitiva de nuestro elemento constructivo, y engarzando muy bien con la dimensión 7 de BIM, ¿vale? Todo eso está reflejado y está integrado con esa dimensión. Por otro lado, como os decía, hay cuatro módulos adicionales que nos dan una mayor visibilidad y un mayor control en todo lo que tiene que ver con el seguimiento económico de la construcción en general y de las obras en particular, como son los esquemas de análisis para obras, un módulo de cash flow específico con los datos específicos a analizar en nuestros ensayos de liquidez para este tipo de sector, repartos de costes, que ya os he hablado de él, y un control avanzado de tesorería, ¿vale? Que tiene no solo la cartera, sino otros condicionantes que podemos poner. Bueno, en definitiva, como veis, una funcionalidad muy extensa, que tendríamos que desglosar mucho más, pero que os puede dar una idea de que realmente están cubiertos pues, prácticamente todas las necesidades del sector. Pero ahí no radica toda la potencia de la plataforma, porque ahí estamos hablando simplemente de una solución, o como mucho de dos, Microsoft Dynamics por un lado y por otro la parte de la gestión de construcción. Tenéis que pensar en esto como un conjunto de soluciones que van en la misma plataforma, ¿vale? Y aquí tenemos toda una serie de elementos adicionales que vienen de la mano más, Business Central sería la parte más RP, más de gestión, ¿vale? Pero toda esta otra parte que es más de CRM, que luego mi compañero Santos os hablará un poquito más detalladamente de ellos, todo esto está integrado y podemos utilizarlo de forma conjunta. También, por supuesto, podemos integrarlo con todas las herramientas de productividad personal que nos da Office 365. Y, por supuesto, también tenemos toda una serie de elementos, como puede ser Power BI, Cortana, Power BI para todo lo que tiene que ver con Business Intelligence, Cortana Intelligence para Big Data, el Internet de las cosas, cada vez más importante y más presente, y que podemos realmente conseguir información muy valiosa para incorporar en nuestro sistema a partir de Azure IoT. Todo el tema de flujos de trabajo, flujos no solo en una aplicación en concreto, no solo dentro de la gestión, sino que pueden empezar a lo mejor en nuestro correo electrónico en Office 365, cuando recibimos un correo puede continuar generando a lo mejor una oportunidad en el módulo de Sales de CRM y puede desencadenar generando un pedido dentro del módulo de gestión, es decir, en aplicaciones diferentes, todo eso a través de una aplicación transversal, que es Microsoft Flow, que nos va a permitir desarrollar e implementar ese tipo de flujos. Y, por supuesto, todas las aplicaciones de tercera parte que todos los partners de Microsoft pues, hacemos disponibles. Todo ello con un modelo común de datos que nos va a permitir integrar de una forma sencilla y compartir de una forma sencilla toda la información que necesitemos en este universo de aplicaciones
vamos a ir necesitando y que vamos a ir incorporando en nuestro sistema. Y si nosotros queremos, también dentro de una plataforma Azure, que nos va a solucionar todo lo que tiene que ver con la gestión de infraestructuras, el mantenimiento de nuestras infraestructuras, me refiero a infraestructuras informáticas, todo el tema de copias de seguridad, disponibilidad. Os ha hablado Morín a primera hora de esta mañana de los niveles de servicio que emplean, que están utilizando del 99,9%, garantizado además. Es muy difícil que en una aplicación local, en unas infraestructuras locales, podamos llegar a esos niveles de servicio. Bueno, pasamos a hablar de la integración BIM. Como ya hemos hablado mucho de BIM, y ya todos sabéis lo que es BIM y demás, no me voy a extender mucho en eso. Lo que sí que quiero dejaros claro es que entendemos que BIM más el sistema de gestión realmente es lo que nos va a proporcionar una solución de extremo a extremo. Es una herramienta sobre la que nos va a permitir, sobre todo, la colaboración. Creo que un ponente anterior ha hablado de esto. BIM es colaboración, sobre todo. BIM es disponibilidad de toda la información que se va generando en cada uno de los momentos de obra en un mismo lugar, ¿vale? Y, por supuesto, el ERP tiene mucho que decir ahí porque tiene mucha información que aportar y mucha información que recoger, ¿vale? El tener dos islas de información tan importantes y tan troncales como puede ser un sistema BIM y un sistema ERP que no tengan una integración, pues hoy en día sería más un problema que una ventaja, ¿de acuerdo? Esto ya lo sabéis de sobra, creo, las dimensiones que emplea BIM, a las típicas dimensiones 2D y 3D de las herramientas de diseño, pues se le han incorporado una serie de información, una que tiene que ver más con la planificación, la programación de los diferentes momentos de la ejecución de nuestro proyecto, otras que tienen que ver más con el control de los costes, otras que tienen que ver más con el análisis de la sostenibilidad, análisis energéticos, elementos sostenibles, repercusión medioambiental y demás, y otra que tiene que ver con el ciclo de vida de nuestro elemento constructivo, ya sea una infraestructura o ya sea un edificio. Y que va a durar durante todo ese ciclo de vida o puede durar durante todo ese ciclo de vida. Estos son elementos que además pueden implicar un nuevo negocio para nosotros también, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con mantenimientos y demás. Y que, como veis, sobre todo la 4D, 5D, 6D y 7D están íntimamente ligadas, bueno, y la 3D también, pero esa ya es como más tradicional, ¿no? Porque ya existía desde hace mucho. Todas esas dimensiones están íntimamente ligadas con toda la información que tenemos en nuestros sistemas de gestión. Luego es que no se entiende el poder trabajar si no es con una integración BIM, ¿vale? ¿Qué nos va a aportar esa integración? Pues básicamente nos va a aportar la posibilidad de utilizar todo eso desde una misma herramienta, además mejorar todo lo que es el proceso de compartición de datos, de la información que tenemos, por supuesto utilizar esos datos en todos los elementos de estimación de costes, de planificación de procesos, de compras, de certificaciones, de declaración de la producción, es decir, nos podemos apoyar en todos los elementos que hemos definido en la fase de diseño, para cuando los necesitemos incorporarlos también, ¿por qué no?, en nuestros procesos de compra o en cualquier otro proceso de estimación, de certificación, de lo que sea, que hagamos a lo largo de la vida útil de nuestra obra. Vincular, lógicamente, todos esos detalles y la historia del mantenimiento de los objetos con el modelo BIM nos van a permitir que esas personas que intervienen después en el mantenimiento de estos elementos constructivos tengan toda la información base y puedan consultarla. Ya veremos que incluso de una forma virtual, ¿vale? Con lo cual, pues todo esto es muy importante. Optimización, lógicamente, de los costes internos de diseño y de gestión, pues por esa simplicidad a la hora de utilizar un dato, imputar un dato una vez y utilizarlo después donde sea necesario, y una visión completa del proyecto que nos haga, desde su inicio, que nos haga trabajar menos en estimaciones y en previsiones y más en realidades, ¿no? Esto sería un poquito el resumen. Y como punto final, algo muy importante, colaboración. Volvemos otra vez a la colaboración como elemento troncal. Todo esto es una idea colaborativa que desde luego es lo que más riqueza da a la integración de BIM con nuestros sistemas de gestión.
Pensemos en que además de lo que es el control y seguimiento de proyectos de construcción, la aplicación de la integración de BIM a nuestros sistemas de gestión la podemos hacer también en otros escenarios. Por ejemplo, aquellas empresas que estéis fabricando elementos que luego incorporéis en vuestra construcción. Pues muros, elementos prefabricados, cualquier otra cuestión. Podemos tener esos elementos definidos en BIM, asociarlos a una lista de materiales, de componentes y utilizar eso después para nuestra gestión de costes, nuestro escandallo de producto, durante todo el circuito de fabricación que vamos a controlar desde nuestro sistema de gestión. También para proyectos generalistas que no estén, digamos, asociados realmente a un proyecto constructivo, pues puede ser un proyecto de I+D, un proyecto interno de cualquier otro tipo y que también pues, podemos emplear esa integración con BIM para dotarlo de esa relación entre los elementos BIM y el sistema de gestión. Y con los documentos, eso que os he explicado de que, bueno, ¿por qué no en un proceso de licitación, si necesitamos un nivel de detalle que lo tenemos en BIM, pues poder sacarlo de allí? O cualquier otro elemento en el que en un documento de relación, en un documento de compra, de venta, de lo que sea, pues necesitemos información de detalle a través de esto, ¿vale? El modelo que nosotros hemos generado, que es lo del medio, el visor BIM, ¿vale? Este modelo es una aplicación web, ¿vale? Es una app. Y se conecta, por un lado, conectamos el modelo BIM que puede estar desarrollado en cualquiera de las herramientas, estas y otras más, Revit es la que más trabajamos, pero realmente en cualquiera de ellas. Todas comparten, como sabéis, un formato abierto que es IFC, que es lo que nos va a permitir integrar y además integrarlo con cualquier sistema de gestión. Nosotros, por supuesto, lo hemos hecho para nuestro sistema de gestión, que es IBuilding, pero, por ejemplo, con Ferrovial estamos haciendo un prototipo en el que estamos desarrollando nuestro visor BIM, que ya lo tenemos, pero integrado con el módulo de gestión de obras de SAP, del aplicativo de SAP. Y también con los elementos de gestión documental y de planificación de project, ¿no? de planificación y seguimiento de obra, que nosotros podamos utilizarlo de forma que el visor sea ese elemento que aglutina toda esa información y que nos permite tener una visión general. Aquí tenéis, no tengo mucho tiempo, pero aquí tenéis un resumen de todo lo que hace nuestro integrador BIM. Esta información la vais a poder tener. En este vídeo os explico muy detenidamente toda la funcionalidad que ya de base entra, pero por supuesto que podemos ir incorporando información que necesitéis. Y aquí se describe brevemente pues, todo lo que hace, ¿vale? En cuanto a las relaciones del modelo BIM con las obras, en cuanto a el visor de planos BIM integrado dentro de nuestro sistema de gestión, todas las operaciones que podemos hacer desde la creación del modelo, todas las operaciones de selección y agrupación de objetos para relacionarlos con ese máster de obra, esa visión agrupada de nuestra estructura capitular de obra que os he comentado al principio, la asignación de los elementos y agrupaciones al presupuesto, etcétera, etcétera. O sea, como veis, está todo detallado, todo lo que podemos aportaros de forma genérica en la integración BIM. Por último, otras herramientas. ¿Cómo voy de tiempo? Muy mal, voy a intentar ir más rápido. Bueno, como voy muy mal de tiempo, os hablo simplemente de esto de forma genérica porque no me va a dar tiempo de enseñaros más. Por supuesto, toda esa información que además proviene de datos, o sea, de diferentes fuentes, ¿vale? Necesitamos disponer de un lugar donde poder analizarla de forma genérica. O sea, es muy importante no perder ese foco. Hemos dicho, ya no podemos dar solución a todo con una única herramienta. Es imposible, porque además hay herramientas muy expertas, muy específicas, y sería inventar la rueda e intentar que todo estuviera dentro de un ERP. Esa idea ya pasó. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Vamos a utilizar diferentes herramientas, pero de alguna manera todo tiene que estar unido para no volver a repetir esas imputaciones y para disponer de un repositorio de datos de análisis con las dimensiones analíticas y focalizado en lo que nosotros necesitamos para el control de nuestro negocio y con unos valores que todos los actores que intervienen en el proceso estén utilizando los mismos. No que tengamos los resultados del jefe de obras, los resultados del responsable económico, financiero de una determinada sección o de tipología de obra y que sean diferentes entre sí. Eso, lógicamente, va a ocasionar disparidades. Por lo tanto, aquí se hace muy necesario una herramienta BI. Por supuesto, Power BI está en la ecuación. Entendemos que
lo que nosotros incorporamos es vamos un poquito más allá, porque lo que intentamos incorporar es un data warehouse, es decir, un almacén de datos ya preconfigurado con aquellos valores, con aquellas dimensiones que vosotros sí o sí vais a necesitar. Es decir, prácticamente el 99,9% de las empresas de obra van a necesitar una serie de indicadores de gestión en cuanto a la evolución de su presupuesto versus lo real, o lo certificado, o a través por tipología de obra, o por zona geográfica, o por pues todos esos valores ya los hemos recogido en un almacén de datos dimensional preparado para sacar los KPIs, es decir, los indicadores de gestión específicos de este sector, ¿vale? Y que ya os ofrecemos como parte de la plataforma, si así lo queréis. Además, con una herramienta que se denomina Report, que nos va a permitir simplificar muchísimo toda la obtención de ese data warehouse. Es decir, muchas veces cuando os enseñan una demo de BI, ¿no? Una demo de Business Intelligence, os enseñan la parte del front-end, la parte bonita, la parte de que entras aquí y pulsas arriba y el mapa se acerca o se aleja, o los indicadores cambian, o te van saliendo los diferentes valores de cada una de las selecciones que has hecho y de los filtros que has aplicado y tal. Todo eso está muy bien. También está muy bien que sea una herramienta muy ágil, Power BI, pues para hacer todo ese cuadro de mando y poder incorporar un gráfico nuevo con 4 clics, que se puede hacer directamente en 4 clics. Todo eso está muy bien. Pero ¿qué pasa con la fuente de datos? ¿Qué pasa con la forma de aglutinar todo eso en un mismo almacén de datos, en un mismo cubo y con las dimensiones que necesitamos? ¿Qué pasa cuando necesito un valor nuevo o una dimensión nueva y que no la tengo en el cubo? Pues normalmente las herramientas tradicionales de BI lo que pasa es que tiene que venir un programador y empezar a hacer scripts como locos para sacar eso. Con nuestro sistema lo que intentamos es que eso sea una herramienta de drag and drop, que yo tenga mis orígenes de datos, que clique lo que quiero, que lo ponga si lo quiero como dimensión o lo quiero como valor y que ya lo tenga disponible en el cubo, una vez que actualice el cubo, para poder lanzar una nueva consulta que no tenía prevista. No sé si me pilláis la idea. Además, esto se hace todavía mucho más necesario porque, como os he dicho, vamos a tener sí o sí diferentes repositorios de datos. Vamos a tener repositorios de datos para la gestión, repositorios de datos de BIM, repositorios de datos de CRM, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues estos son un poquito las características que nosotros marcamos como imprescindibles y que ya os ofrecemos en nuestra herramienta. Se me ha olvidado comentaros también, perdonad, la parte de accesibilidad vía web y de multidispositivo. Lógicamente, todo esto tiene que ser consultable web y que desde un teléfono móvil o desde una tablet pues podamos consultar los KPIs, los indicadores de gestión necesarios. Perdón. Algo muy interesante y que prácticamente ha salido, no voy a entrar en detalle porque ya me voy de tiempo, pero que ha salido prácticamente hace una semana, creo. Tenemos diferentes herramientas que ha desarrollado Microsoft relacionadas con la inteligencia artificial. Está muy relacionado con el área de ventas que luego desarrollará un poco más Santos, pero hay unas cuestiones muy importantes, como por ejemplo puede ser todo lo que tiene que ver para los servicios de cliente, que nos va a permitir, por ejemplo, gestionar a través de asistentes boot, de asistentes robot, ¿vale? Todo lo que son los sistemas de mantenimiento. Conocimiento sobre el mercado y aplicación de planes de mercado basados en datos inteligentes. Lo mismo en cuanto al tema de ventas. Todas esas son aplicaciones que tenemos ya disponibles, que son además out of the box, es decir, que ya están dispuestas para incorporarse dentro de lo que es Dynamics 365 en general, dentro de nuestra herramienta. Aquí tenéis un enlace que es muy interesante, pulsarlo cuando tengáis esto, porque hay varios vídeos de Satya Nadella, del CEO de Microsoft y de otros técnicos que hablan muy detalladamente de esto y que francamente es muy interesante de escuchar. Otra cosa que suena un poquito a ciencia ficción, pero que ya es realidad, y sobre todo en otros sectores como el de la salud, en el tema médico y en el tema industrial, pues cada vez es más utilizado, que es el tema de las realidades mixtas o realidades aumentadas. Nosotros estamos viendo aquí un vídeo de ejemplo de cómo un técnico de mantenimiento, que podría ser perfectamente un técnico de mantenimiento de infraestructuras, pues detecta un problema, contacta con un call center de asistencia técnica, ese call center le va a pasar una serie de información del plano, van a identificar el elemento que está fallando.
van a solucionar el tema e incluso va a poder cerrar su parte de trabajo y va a ver sus estadísticas, todo a nivel virtual y combinando la imagen real con la imagen virtual. Esto es una realidad que hay empresas que ya están aplicando al sector industrial, como os digo, y al sector salud. ¿Qué nos puede, sobre todo hay dos aplicaciones, Dynamics 365 asistencia remota y Dynamics 365 diseño, que nos va a permitir esto. Asistencia remota es la que estamos viendo, la de diseño es más pues, cuando tenemos que incorporar un elemento nuevo, pues ver su volumetría, ver dónde lo podemos ubicar, ver que no me obstaculiza nada, ver qué es el sitio ergonómico donde lo tengo que poner, etcétera, etcétera. Como veis, todo esto está muy vinculado también a la información de vino, puede estarlo, ¿no? Beneficios, simplicidad de las operaciones, no tenemos que desplazarnos al ordenador, no tenemos que abrir partes de trabajo, no tenemos que buscar información de planos, etcétera, etcétera. Reducción de tiempos improductivos, reducción de gastos de desplazamiento, muy importante, ¿no? Si nosotros tenemos que desplazar a un técnico para hacer una revisión de seguimiento, cuando a lo mejor a través de una solo lens lo puede hacer, pues imaginaros, ¿no? Y por supuesto mejora de la productividad. Es simplemente un pequeño ejemplo de aplicación real. Tema drones, también se está empleando muchísimo y cada vez más los drones para capturar tanto obtención de ortofotografías, es decir, fotografías realistas con dimensiones reales, evaluación del progreso de una obra y por lo tanto pues comprobar que aquello que estamos certificando realmente lo estamos certificando. Esto está muy relacionado sobre todo con las infraestructuras, ¿no? Y con obras que se desarrollan en extensiones bastante grandes, mapas de contorno, tanto modelos digitales de terreno como de superficies, cálculos de volúmenes, por ejemplo, cuando estamos hablando de allanamientos de terreno, cosas de estas que nos van a permitir hacer un presupuesto combinando datos GIS, datos de información geográfica con datos BIM, por ejemplo, en programas como InfraWorks, ¿no? Con información que procede de los drones podemos no solo determinar qué lugar es digamos, idóneo para hacer una infraestructura, sino también costes relativos a movimientos de tierra, preparación de terrenos, a todo este tipo de cuestiones, de una forma rápida y además dando diferentes opciones a nuestro cliente. Esto es un valor añadido de nuestras ofertas. Nos costaría muchísimo hacer una oferta si no tuviéramos todos estos sistemas. Y aquí Ibermática también, a través de nuestros colaboradores, os podemos ofrecer todo lo que necesitemos para esto, desde la parte de preparación de